Buenos días a todos. Mi nombre es María del Puerto Gómez. Agradecer al Consejo y al Colegio Oficial de Psicólogos el invitarme a estar aquí con todos vosotros. Agradecerles también que me han nombrado coordinadora y no soy coordinadora de cuidados paliativos, soy obrera social, trabajadora social de cuidados paliativos en la Fundación San José y en el Hospital de Getafe y el ESAD de Getafe, un equipo de atención domiciliaria. Bueno, pues presento, dicho lo cual, que tenía que decirlo, vamos a dar comienzo a la mesa. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo, más o menos 20 minutitos cada uno, para que podamos dar paso al coloquio, que veo que estáis muy animados a preguntar. A mi lado tengo a José Carlos Bermejo, que es el primer ponente al que damos paso en esta mesa de humanizando la vejez. José Carlos, su ponencia es escucha activa y humanización. Como presentación, yo creo que todos le conocéis. Él es doctor en teología, es máster en counseling, es máster en duelo y yo le voy a poner un título también, ¿no? El de máster en ser humano. Ahí es nada. Con más de 40 libros publicados, que si los que hayáis tenido oportunidad y el lujo de leerlos, pues entre ellos muchos dedicados a cuidados paliativos y a todo lo que tiene que ver con la salud. Pues te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Puerto. Buenos días a todas y a todos. Agradezco al Colegio de Psicólogos la invitación. Me parece que al invitarnos a personas que no somos psicólogos dais un indicador de ser un grupo abierto y dispuesto a escuchar, y a mí me toca hablar de la escucha, así que muchas gracias por invitarnos a este foro vuestro en el fondo, pero nuestro también. A lo mejor tenéis como paradigma lo que pasó en aquel pueblo, que se celebraban las fiestas patronales y la comisión de festejos decidió invitar a un sabio ermitaño que tenía fama de ser sabio para que presidiera un momento importante de las fiestas, que era tradicionalmente la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Invitaron al sabio ermitaño y cuando llegó el momento que esperaban todos, que aceptó, a pesar de ser ermitaño, estaban todos con las orejas así en el sermón a ver qué decía aquel tipo, empezó así: ¿sabéis lo que os voy a decir? Naturalmente respondieron todos diciendo no. Y el ermitaño, con tono severo, les dijo: por no saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, no os lo digo. Y así acabó su sermón. Pero al año siguiente se volvieron a celebrar las fiestas patronales, ¿no? Y las jornadas de psicología del envejecimiento. Volvieron a invitar al sabio, volvió a aceptar. Llegó el momento en que estaban todos esperando a ver qué decía aquel tipo. Y esta vez empezó así, era el segundo año: ¿sabéis lo que os voy a decir? Se acordaron los mismos participantes que el año anterior, de lo que había dicho el año anterior, y respondieron todos diciendo sí. Y el ermitaño, con tono pícaro, les dijo: pues si lo sabéis, ¿para qué queréis que os lo diga? Y así acabó su sermón. Esta es mi intervención. Al año siguiente, la Comisión de Festejos del Tercer Congreso Internacional de Psicología del Envejecimiento de las Fiestas Patronales del Pueblo decidió volver a invitar a aquel tipo, pero dijo: si empieza de la misma estúpida manera, pues la mitad le responderemos que sí, la otra mitad le respondemos que no, y a ver si habla de una vez, que es lo que estáis esperando que haga yo también. Se habían puesto de acuerdo, llegó el momento, todos estaban esperando a ver qué decía aquel tipo, y dijo lo mismo: ¿sabéis lo que os voy a decir? Estaban entrenados, unos dijeron y otros dijeron. Y el ermitaño dijo: pues el que lo sepa, que se lo diga al que no lo sepa. No le volvieron a invitar. Bueno, yo no soy ermitaño, aunque me habéis cogido de fuera del mundo del colegio, ¿verdad? ¿Sabéis lo que os voy a decir? Podríais decir que sí, porque con este título yo creo que cualquiera podría hacer una intervención para un grupo de colegas, ¿no? Sobre escucha. ¿Quién no haría una intervención? Y hoy ¿quién no haría una intervención sobre humanización y deshumanización? La Comunidad de Madrid, por ejemplo, está en su campaña de presentación del plan de humanización de la asistencia sanitaria, no hospitalaria. Supera así otros planes que ha habido antes y otros planes que se han hecho en otras comunidades autónomas. Está en su campaña de presentación y hay una nueva dirección general en la Comunidad de Madrid que en esto puede ser, en cierto sentido, referente para otras, que lleva justo en su mismo título la palabra humanizar, ¿no? Que era conjugada hace un momento. Yo voy a contaros algún sueño que tengo brevísimamente
voy a levantar acta de que hablamos de deshumanización en el mundo entero, hablamos de escucha y cualquiera hablaría sobre esto, y voy a poner un ejemplito de un diálogo entre un profesional de la salud, elegido uno de la salud, y una mujer mayor dependiente para lanzar el desafío de preguntarnos, ¿aquí hubo escucha o no? Porque es una palabra muy bonita, otra cosa es cuando se operativiza, ¿verdad? Y lanzaré el desafío de cultivar las competencias blandas en las profesiones y en los roles de cuidados a las personas mayores dependientes. Yo tengo el sueño de que en el mundo del cuidado a los mayores algún día lleguemos a hablar así, ¿no? Este paciente, esta persona mayor está emotivamente inestable y no solo hemodinámicamente inestable. Ese día probablemente ya habrá más sensibilidad a la escucha activa, estaremos escuchando al corazón. Sueño con que algunos profesionales, voluntarios, algunos días lleguen a decir la familia está espiritualmente angustiada y la palabra también defina pues que como indicador de que estamos desarrollando nuestra agudeza en el despliegue de esta capacidad de encontrar el mundo subjetivo del corazón de los demás, ¿no? Sueño con que un día entre los cuidadores profesionales se escuche esta frase: la hija de este paciente, de esta mujer, necesita un extra de comunicación, no solo un extra de un ansiolítico u otros productos, y de soporte emocional. Ese día habrá un indicador de mayor sensibilidad, de mayor escucha, y será un indicador concreto, ¿verdad? Sueño con que entre compañeros algún día digamos, mi compañera necesita un chupito de escucha porque su padre o su abuelo, y ya me interesa no solo como compañera, sino como persona que tiene también su mundo de complejidad relacional y emocional, ¿no? Ese día habremos alcanzado mejores cotas de escucha del mundo de la interioridad, ¿no? Que en algún día suceda también esto, que en una unidad de cuidados intensivos se escuche decir suena la alarma de la bomba del corazón del, ojalá se diga el nombre en lugar del puesto que ocupa, 4-1, porque no solo porque tiene una arritmia o una alteración, sino porque se siente solo y tiene miedo, y ese día pues este modo de hablar sea un indicador también de que somos más competentes en el arte de escuchar. Hablar de humanización y deshumanización hoy se hace en el mundo entero, no solo por ausencia de efectiva escucha, sino que se habla por muchas causas. El desarrollo tecnológico al servicio de la dependencia y de la vulnerabilidad genera el riesgo de colonización de las máquinas, ¿no? Si llegan muchas máquinas, benditas sean, benditas sean. Yo mañana estaré en África subsahariana. Si enfermo como la semana pasada y tengo que ir a un médico, espero que haya mucha tecnología. Habrá menos. En principio la tecnología es un indicador de humanización, no de deshumanización, ¿no? Ortega y Gasset decía una misma cosa, son técnica y humanidad. A veces demonizamos con el viejo mito a la tecnología y la hacemos sinónimo de deshumanizadora, ¿no? El asunto es que hablamos de deshumanización cuando mucha tecnología coloniza y provoca relaciones despersonalizadas en su uso, ¿no? La viñeta quizás lo dice mejor que mis palabras. Dice el médico, en este caso a la enfermera, dice, doctor, hay unos 52 para consulta. Responde el médico, pues agrúpelos según los síntomas y que vayan pasando de 4 en 4, ¿no? De 4 en fondo. Este es el riesgo, y si manejamos literatura sobre deshumanización, lo que más suele aparecer es la referencia a la despersonalización en las relaciones de cuidados. Yo abogo porque la deshumanización y la humanización son cuestiones mucho más amplias y complejas que la personalización. Y también los modelos así llamados, ¿no?, después del tirón de la Fundación Pilares, centrados en la persona, tienen muchas más implicaciones que la atención personalizada en la relación corta, en la relación directa del profesional a la persona que necesita cuidados. Entiendo que es un modelo que ha de desarrollarse todavía para ver sus implicaciones, ¿no? A veces en este mundo complejo hay falta de información y es uno de los modos como se ve la ausencia de escucha. A veces se siguen criterios economicistas, no solo económicos. Estoy diciendo por qué se suele hablar de deshumanización, ¿no? A veces los que prestamos cuidados nos sentimos presionados por quienes nos limitan los recursos son siempre limitados y a veces son escasos, ¿no? Limitados son siempre y a veces son escasos, y eso lleva también a que muchos programas que tienden a centrarse sobre todo en la gestión de lo intangible, pues que ocupen el último lugar, ¿no? Y mucho más ocupen, pues a ver a qué hora terminan desayunando estas personas en una residencia de ancianos, y eso nos miden, a ver si desayunan después de las 11, que eso implica cuántos auxiliares hay, no cuántos psicólogos hay, ¿no? Para una atención integral. Son necesidades que se presionan más, ¿no? Y también quizás hablamos de deshumanización por la progresiva
hiperespecialización, que por un lado es muy bienvenida, pero cada vez más los profesionales terminamos siendo expertos de un trocito de una de las dimensiones, ¿no? Me gusta presentar así una antropología humanizadora de fondo, la dimensión física, la cognitiva, la emocional, la social, la espiritual, en el sentido laico, en el sentido amplio. Pero cada vez los profesionales del cuidado somos más expertos en un trocito de una de estas dimensiones. Y la interdisciplinaridad es un gran desafío. Consistirá mucho más que trabajar en grupo y en equipo. Consistirá en que ser psicólogo lleve el orgullo de que mis compañeros sepan más de psicología, que ser gestor comportará el orgullo de que mis compañeros sean cada vez más expertos en gestión, más que los celos de que el prójimo se meta en mi propio campo del que yo quiero defender, porque soy yo el que es experto en eso y solamente en eso, ¿no? Tenemos desafíos para humanizar, hablamos de deshumanización, curiosamente hablamos de deshumanización en el mundo entero. A mí me pasa esto, por lo menos, que si me encuentro en un complejo grande de prestación de servicios, como pudiera ser el Clínico de Barcelona, qué sé yo, ¿no? Así como referente de alta tecnología, se habla de deshumanización. Me encuentro en unos lugares donde no hay agua corriente o bien la energía para generar luz con el motor, ¿no? Se la lleva el gobernador de la zona y se habla de deshumanización. Allí no hay agua corriente, allí hay súper cantidades de tecnología. Y es curioso, la lamentación por la deshumanización es universal. La tendencia a acusar al prójimo y a moralizar, ¿no? Con el dedo, apuntando con el dedo a que la causa y la culpa la tiene el prójimo, olvidando que 3 dedos se devuelven contra nosotros, ¿no? Y revelan la responsabilidad que todos tenemos para humanizar, pues esa tendencia también es universal y nos lanza el desafío de trabajar nuestras competencias personales. En el mundo entero también estamos hablando de la escucha, ¿no? La escucha, yo creo que se podría decir activa, que es una de las formas como se operativiza la empatía, ¿no? Una de las dimensiones conductuales de la empatía. La psicología social dice que las actitudes, la empatía es una actitud, no es una técnica. Tienen una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión conductual, ¿no? Cognitiva, afectiva, conductual. La escucha activa es una de las dimensiones conductuales de una actitud que tiene más consistencia humana en este sentido que una técnica, ¿no? Que es la actitud empática, que es una palabra inflacionada, a mi juicio muy inflacionada. Yo, enfadado con el mundo, también escribí un libro sobre esto titulado La empatía terapéutica, para discriminar los conceptos y tal como se está manejando ahora, quizás como palabra polisémica, ¿no? La escucha activa serviría en acompañamiento en el envejecimiento para mucho más que acompañar en la reminiscencia, ¿no? Para mucho más que reforzar a la persona en sus crisis, ¿no? Citando a la Forest, a veces se describe el envejecimiento como un momento de crisis, en el sentido griego también, de oportunidad, ¿no? Crisis de identidad, de autonomía, de pertenencia. Bueno, pues la escucha podría salir al paso de la crisis que se vive con ocasión del envejecimiento, reforzando con la reminiscencia, entre otras cosas, la propia identidad que se ve erosionada por las pérdidas que se producen en el proceso de envejecer. La escucha es mucho más, yo creo que es mucho más que eso. También es mucho más que ayudar a recordar. Nuestro lema dice ahí, recordando el pasado. Mientras yo lo veía antes, desde la última fila, decía, pero a ver cómo recordamos el pasado. Porque el pasado también se puede, cuando es traumático, el pasado también se puede recordar revictimizándose, ¿no? En psicología del trauma se dice que el segundo golpe es más fuerte que el primero, ¿no? Y el segundo es la significación que damos a la experiencia del trauma. Mucho en el envejecimiento y en el final de la vida tiene que ver con los significados que damos. Por eso la escucha es mucho más que una herramienta para acompañar al otro a volver a su pasado y buscar ahí claves positivas, pero también encontrará trauma, ¿no? Es mucho más, ¿no? Y la activa no digamos, ya lo dice la diapositiva, ¿verdad? Es un ejercicio que cansa mucho, escuchar activamente cansa mucho, ya le veis ahí al camarero, haciendo el esfuerzo de escuchar, pero cansado y descansando detrás de la barra, ¿no? Me encontré con un artículo una vez de Carlos Alemany que se titulaba El difícil arte de escuchar y decía que escuchar es mucho más que oír, lo damos por supuesto, ¿no? Mucho más que ver, porque se escucha con todos los sentidos y la mirada nos permite acoger muchos mensajes, y mucho más que callar. Oír, ver y callar, lo pongo adrede, ¿verdad? Callar. Escuchar es también hacer silencio intrapsíquico, ¿verdad? Para coger silencio por dentro, para coger los significados que las cosas tienen en el corazón del otro. No es fácil, decía este hombre, era doctor en psicología en comillas, antes de hacerse mayorcito, que ahora ya lo es, ¿no? Decía este hombre que solemos hablar a una velocidad de 100-140 palabras por minuto.
yo a veces más, como ahora, ¿no? Y tenemos, decía él, no sé cómo, de dónde se lo había sacado, pero creo que tiene un cierto sentido, la capacidad de acoger, comprender y elaborar teóricamente el contenido que podría caber en 600 palabras que no las podemos pronunciar. Lo cierto es que sucede que cuando, si os acompaña la figura, que cuando acogemos todo lo que el otro dice, nos sobra tiempo libre mental. Si ahora estáis acogiendo, raramente sucede, todo lo que yo digo, os sobra tiempo libre mental. Y escuchar significa gestionar este tiempo libre mental al servicio del otro, ¿no? Es fácil caer en la tentación de utilizar el tiempo libre mental en los propios prejuicios, preparar las respuestas hechas, una atención exagerada a los propios mundos emocional propio, la propia ansiedad, entre otros, ¿no? A los propios asuntos pendientes. Escuchar significa también hacer silencio intrapsíquico. Para que efectivamente hoy se llama también presencia plena en ciertos contextos de coaching y otras formaciones que hemos tenido de seguir más de uno de nosotros, ¿no? Escuchar significaría utilizar este tiempo libre mental para comprender, elaborar, observar, interpretar sin pasarse 7 pueblos, no solo lo que el otro dice y transmite, ¿no? Sino lo que significa para él, la atención a los significados, no solo a los sentimientos, ¿eh? Sentimientos y emociones se pueden quedar como palabras cortas ante la palabra significado, ¿eh? Escuchar creo que es acoger el mundo de los significados, que para el otro tiene lo que transmite, lo que comunica y lo que no dice, porque también escucho lo que el otro no dice y lo que no se oye. Seguro que conocéis también esta anécdota o semicuento que dice: un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, fue enviado a la montaña para aprender a escuchar, es el tema que me habéis pedido, a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. Maestro, he oído el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del trueno. Podía haberle dicho: vale, sordo no estás, ¿no? Ya lo veo. No, le dijo el maestro. Vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Por segunda vez dio cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído el ruido de las hojas al ser holladas por el viento, mecidas por el viento, perdón. El cantar del agua en el río, cantar ya hay interpretación. El lamento, no el piar, el lamento de una cría sola en el nido. Ya hay recogida de significados e interpretación. No, le dijo de nuevo el maestro, aún no. Vuelve de nuevo a la montaña y escúchala. Por fin un día: maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí, le dice el maestro, ven porque has escuchado lo que no se oye. Bueno, poético, efectivamente, medio poético, sí. Pero escuchar creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con recoger, acoger, es una forma de hospitalidad compasiva, los significados que no necesariamente se oyen, porque escucha, por favor, lo que no digo, podría ser muchas veces el título de cómo nos encontramos y lo que esperamos del otro, ¿no? Escucha, por favor, lo que no digo. Hay muchos obstáculos, como bien sabemos, de gestión de nuestra propia ansiedad para que la escucha activa se produzca, ¿no? La tendencia a juzgar lo que se dice, lo que no se dice, la tendencia a centrarse en la información, en los datos, más que en significados, la tendencia a veces de dar la razón, porque pobrecito, porque es mayor, porque es anciano, porque son obstáculos entre otros y hay muchos más, ¿no? La escucha es mucho más, yo creo que es un despliegue de algo genuinamente humano. Los animales también oyen. También dan respuestas, a veces dan ganas de llamarlas solidarias y compasivas ante los aullidos de sus prójimos, ¿no? Y de la misma especie. Escuchar en el ser humano es mucho más. Y quisiera mostrarlo a partir de un diálogo que en este caso he pillado a una enfermera. Tengo unos minutos para utilizarlo como ejemplo, ¿verdad? 5, me llegan. Dice Carmen, también así podemos visualizar lo que puede apoyar la psicología en la adquisición de otros profesionales de competencias blandas, así llamadas en ciertos contextos, ¿no? Carmen es una señora de 87 años que padece la enfermedad de Payet, una patología de los huesos degenerativa que le produce unos dolores tremendos en la espalda. Lleva mucho tiempo sin poder moverse de la cama debido a esos dolores. Vamos a analizar, no para juzgar, sino para dejarnos interpelar lo que sucedió en el diálogo entre la enfermera y la paciente. Hola Carmen, ¿cómo estás hoy? Mal, muy mal, no soporto más los dolores, no puedo más. Carmen, te voy a sacar sangre para una analítica.
dice Carmen, por favor te lo pido, no me hagáis más perrerías. Estoy muy cansada. Dejadme morir en paz. Carmen, es por tu bien. No quiero más sufrimiento. ¿Te parece poco lo que llevo pasado? Los médicos creen que hay que hacértela, dice la enfermera. No, por favor, no me hagas más. Tú precisamente que me conoces, sabes lo que he sufrido durante estos años. Déjame ya. Escribe la enfermera. No podía casi hablar. El nudo que tenía en la garganta impedía expresarme. Le saqué sangre y salí de la habitación. Al rato volví para ponerle una sonda nasogástrica. Los médicos lo habían ordenado. Carmen, tengo que ponerte una sonda. Me cuesta hacerlo, lo siento, pero la necesitas y tengo que hacerlo. Sigue escribiendo la enfermera narrándose a sí misma. Dice, mientras se la ponía, intenté contener mis sentimientos, pero mis ojos se humedecieron. Con mis palabras intentaba animarla, diciendo que ella lo estaba haciendo muy bien y que a mí me estaba resultando muy fácil. Me estoy muriendo, dice Carmen. ¿Por qué no me dejáis? Estoy preparada. No digas eso, nadie sabe el tiempo que te queda. Sí lo sabéis, no me engañes. Sabes que no puedo aguantar días. La enfermera le dice, las dos sabemos cuántas situaciones difíciles has superado, un infarto, una pancreatitis aguda, neumonías. Sí, es verdad, pero antes tenía fuerzas, ya no me quedan. Se me empañan los ojos, transcribe ella, lo percibe la paciente, le coge la paciente de la mano a la enfermera y dice, la única satisfacción que tengo es teneros a vosotras. Tienes mucho dolor, ¿verdad? Sí, quitarme estos dolores y dejarme, quiero morir ya. Voy a ponerte un calmante y ya verás cómo descansas. Yo quiero otro descanso, es el único descanso que deseo. Ahora vengo, voy a poner calmante, escribe la enfermera, a la vuelta me dice, Ana, cuida mucho a tus hijos, quiero que los veas crecer, que seáis muy felices y cuida mucho tu espalda, que no tengas que pasar este sufrimiento que estoy pasando yo. Lo haré, de verdad. Y Carmen murió esa misma tarde. Pregunta, porque me habíais pedido que hablara de la escucha activa y la deshumanización, ¿no? ¿Hubo escucha activa en este diálogo que a mí me parece que nace de una disposición entrañable? Me parece que tiene como precedente un sano vínculo relacional producido por una continuidad de cuidados, ¿no? ¿Hubo escucha activa en este diálogo hasta donde os ha llegado la atención? Yo creo que efectivamente algo no va, como en este lugar de la carretera saliendo de Ávila yendo a Salamanca, ¿no? Que por la antigua carretera antes de la autovía, que llegas al pueblo que se llama 20 y está al lado de la señal de 50, uno podría decir, ¿pero qué pasa aquí, no? El diálogo que acabo de presentar es más complejo de lo que podría parecer. Está en juego, para mí, el desafío de que en las profesiones de cuidados, psicología está ahí, y psicología puede aportar mucho al resto de los profesionales, no basta con las competencias científico-técnicas, sino que hacen falta competencias relacionales. Y tampoco basta con proclamarlas y enunciarlas y decir que existen. Como no nos entrenemos, que no me salía, como no nos entrenemos en escuchar, serán palabras, ¿no? Palabras huecas, muy, muy claves y vigas gordas sobre las que apoya la humanización. La escucha activa, muy bien, pero como no nos entrenemos, las competencias relacionales no llegan solo por pasar por la facultad, ¿no? Hoy, afortunadamente, ¿no? Después del tirón de Goleman y otras muchas cosas, que no se inventó nada, ¿eh? Zubiri había escrito años antes Inteligencia Sentiente y eran 3 tochos de menos rango de divulgación, pero mucho más consistentes y más sesudos, ¿no? Antes de que Goleman escribiera Inteligencia Emocional y hablara de este tipo de competencias intrapersonales e interpersonales. Pero hoy cada vez somos más conscientes de que tenemos necesidad de competencias emocionales, que tampoco basta con enunciar la asertividad y no basta con enunciarla, y que los sentimientos son buenos, son malos. Tenemos mucho camino por recorrer en este sentido, ¿no? Como lo tenemos también mucho camino por recorrer el camino que el desarrollo que falta en adquisición de competencias éticas. En el ejemplo que acabo de poner, teníamos un conflicto ético que muchos profesionales no llegan a detectarlo. Técnicamente había que llamarlos idiotas morales. Es el título de un libro, el idiota moral, ¿no? Que no es un insulto, sino es la descripción de quien no detecta que hay un conflicto. Había una indicación, seguro que beneficente, ponle una sonda, y había otra indicación, no me la pongas, reiterada, y seguro que autónoma. Nadie va a dudar de las competencias que tenía la mujer, por muy mayor y muy enferma que estuviera, ¿no? Entre la beneficencia y la autonomía, clásicos principios de la bioética, surge un conflicto. ¿Cuánto competentes somos en procesos de detección de conflictos éticos, de deliberación entre los posibles cursos, no solo 2, que sería un enfoque dilemático, ¿no? Sino
entre los posibles cursos de acción que hay ante la complejidad de la vida moral, bueno, pues yo creo que entre cuidadores, profesionales de la salud, psicólogos, nos tenemos que ayudar recíprocamente para desarrollar las competencias éticas. También las competencias espirituales. Carmen, por ejemplo, no está solo lanzando una indicación, no me ponga la sonda, está diciendo déjame morir en paz, yo quiero otro descanso, está evocando el mundo del sentido de su propia vida, no del tubito por la nariz, sino de su propia vida. Está cerrando, está entregando su legado también, diciendo a la enfermera, Ana, cuídate mucho, que no sufras como yo, ¿no? Está cerrando su ciclo en la última tarde de su vida, ¿no? ¿Cuánto competentes somos en la gestión de este mundo de los valores, del sentido, de la trascendencia? ¿O cuánta confusión o animadversión tenemos todavía por reducirlo y creer que se encasqueta solo en el mundo de las creencias religiosas? Tenemos espacios abiertos, ¿no? Y también en la diversidad cultural. Necesitamos desarrollar, digo esto porque escuchar significa esto para mí, tener capacidad de comprender la experiencia ajena que me viene de otra cultura, ¿no? Nos cruzamos cada vez más entre cuidadores y cuidados, nos cruzamos las culturas. Bueno, pues mi propuesta es que escuchar significa desarrollar, y termino, la competencia profesional. Los psicólogos tienen mucho que hacer en esto, ¿no? El mundo del counseling tiene mucho que hacer, ¿no? Yo dirijo un máster en counseling, ayudamos también a esto, y un máster en intervención en duelo, ayudamos a adquirir, ¿qué? Competencias blandas, así las llama la literatura, todas menos la técnica, competencias blandas para el desarrollo, la humanización de los cuidados, en este caso a las personas mayores dependientes. He querido lanzar solo alguna clave para terminar diciendo, pero ¿qué ha dicho José Carlos? Que la escucha es una de las vigas fundamentales para humanizar, que es la dimensión comportamental de la actitud empática y que entrenándonos en ella desarrollaríamos las competencias blandas, relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales. Muchas gracias por regalarme este ratito. Pues muchas gracias, José Carlos. Un placer escucharte, como siempre. Doy paso a Javier López Martínez, doctor en psicología, profesor titular de esta universidad. Gracias por traernos aquí a tu casa. Destacar de él pues toda esa labor de investigación, ¿no? que lleva haciendo a lo largo de todos estos años. Y algo que para los profesionales que trabajamos en paliativos, e incluso para los seres humanos, tiene tanta importancia, ¿no? Que es la espiritualidad, entendida en su amplio sentido. Él nos va a hablar de la importancia del perdón en los cuidadores mayores. Tienes la palabra. Pues muchas gracias por el esfuerzo de coordinarnos a todos. Gracias, María José Catalán, en nombre del Consejo de la Psicología, y a Manuel Nevado, en nombre del Colegio de Psicólogos de Madrid, por la oportunidad de estar aquí. Y gracias a vosotros, porque sois, con vuestra asistencia, los que hacéis posible la celebración de estas jornadas. Yo estoy seguro de que tenemos una verdad que compartiríamos todos, que es que entre todos sabemos más. Entonces, esto de que Puerto nos limite nuestros minutos a 20 para que luego haya oportunidad de que vosotros comentéis, preguntéis, pues va en beneficio de todos. Y del tema del perdón, igual que el de la escucha activa, pues yo creo que todos somos sujetos activos y pasivos, o sea, que todos tenemos una idea y todos lo hemos experimentado y todos algo sabemos de esto. Yo creo que también sabemos de cuidadores, después de lo que hemos escuchado a Vicente en la segunda ponencia, pues no me voy a alargar en esta introducción, pero sí que quiero resaltar una idea, que cuidar, a pesar de que lo hacemos todos y que recibimos cuidados todos, no es fácil y genera en ocasiones conflictos con los profesionales de la salud, de los que acabamos de oír un poco, y conflictos con el resto de los familiares, los que vienen así solo de visita al médico y los que tenemos en casa, ¿no? El marido, los hijos, vamos,
que la enfermedad, en el caso de la generación de estrés, es muy democrática, afecta a todos y en muchos ámbitos y en muchos momentos, ¿no? Nosotros hace un año escribimos un artículo sobre conflictos familiares cuando se cuida a un familiar mayor, y uno de los momentos que veíamos que solía ser generador de conflictos es de lo que a lo mejor luego nos va a hablar la tercera ponente de la mesa, que es cuando fallece, ¿no? Pues justamente el que no ha estado presente en todo el proceso de cuidados llega para decidir o quiere decidir, ¿no?, qué es lo que se hace, cómo se hace. Bueno, tenemos conflictos, y además conflictos no solo en el último momento, o en el momento en el que se es cuidador a tiempo completo, o con los profesionales de la residencia, ¿no?, a pesar de que ya hemos escuchado en la anterior mesa que tratan de humanizar todo lo posible sus cuidados, sino que la investigación nos demuestra que incluso cuando ya se ha dejado de ser cuidador, todavía persisten los problemas asociados y el estrés y las consecuencias de estrés que experimentamos. El modelo clásico para explicar cómo esta es una situación de estrés crónico, que yo llevo trabajando en la universidad y acompañando a cuidadores desde el año 2000, ¿no? Y desde aquí doy las gracias a muchos de los que estáis ahí sentados, que me abristeis las puertas de vuestros centros y de vuestras instituciones, no siendo de la Autónoma, ¿verdad, Manuel? No siendo de la Autónoma, en la Complutense también algunos teníamos interés por estas cuestiones, porque es verdad, porque uno se encuentra muchos profesionales que son conscientes de que ser un cuidador de un familiar mayor no es una situación generalmente fácil, y que a veces es muy complicada. Pero en el modelo de Perlin dice que con ser complicado en lo que llama estresores primarios, que son los asociados a la enfermedad, y los estresores secundarios, esto que uno tiene problemas con el resto de la familia, en el trabajo, todo lo que yo llamo, ¿no?, la democratización, ¿no?, del estrés del cuidado, pues resulta que también vemos que todos los cuidadores no están mal, no están afectados en niveles de ansiedad, de depresión, de ira, sino que hay la mayoría de eso, el 70% más o menos podríamos considerar, que lo llevan bien. ¿A qué se debe eso? Pues a lo que Perlin llama los mediadores, los amortiguadores del estrés, que él esencialmente dice que son cómo lo afrontamos las situaciones, no solo a nivel instrumental, sino también a nivel emocional, y el apoyo social que recibimos y la satisfacción que tenemos. A mí me parece que en el cómo afrontamos, no está solo lo instrumental, sino todas estas variables y capacidades que tenemos en el ámbito espiritual, y nosotros pensamos que el perdón, la capacidad de ejercerlo, puede ser también un amortiguador, una buena estrategia en este complejo cóctel de ser el cuidador durante mucho tiempo, 36 horas al día, acordaros el título, ¿no?, del libro clásico, de un familiar. Y como en la universidad pues nos encanta medir las cosas, ¿no?, pues lo medimos, ¿no? Y en un estudio que presentamos en el Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, un grupo de diversas universidades de Madrid, que tenemos el título, ¿no?, del grupo de Cuidemos, pues vemos que efectivamente que el malestar ante los problemas de memoria y de conducta de los familiares con demencia se reducía en aquellas personas que tienen una disposición a perdonar, especialmente cuando son los esposos. O sea, que parece que hasta cuando lo mides salen cosas de las que nosotros pensamos que son como de sentido común, que yo creo que es lo básico y principal, ¿no?, en el ejercicio de nuestra profesión. Pero, ¿qué es eso de perdonar? Pues perdonamos porque hemos sido dañados por alguien. Nos sentimos irritados, tensos, culpabilizamos, ya digo, ¿sabes?, al esposo, al hijo, al hermano que no viene, al que viene para decidir, al médico que no escucha, a la enfermera que no me hace caso. Pero,
bueno, pues que nos parezca mal, no pasa nada, ¿no? Yo creo que tenemos todos derecho legítimo a discrepar. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esas discrepancias, ese resentimiento, bueno, mira, mejor no miro porque si no es que voy a discutir con mi hermano, esa evitación, ¿no?, constante, pues se consolida, se estanca y no se supera. Y entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues al que nos ofende, ¿no?, pues ofrecemos una respuesta, pues eso, desde los sentimientos, ¿no?, desde la ira, desde el enfado. Y el perdón es justamente todo lo contrario. A quien nos ofende, le respondemos desde la positividad, desde la comprensión, desde el amor, pese a que no se esté obligado a ello. Por eso pongo ahí en la transparencia que va más allá de la justicia. El perdón es algo que va más allá de la justicia, y si se dan cuenta, he separado ahí la palabra perdón y por un lado pongo per y por otro pongo don, ¿no? Porque es verdad, porque es un regalo. En la misma palabra lo dice, ¿no? Per y don. Es un regalo que yo hago a quien me ofende, muchas de las veces personas altamente significativas para mí, y esto no pasa solo en español, ¿no? Pensar forgiveness, perdonare en italiano. Incluso estuve en Filipinas el año pasado y en una de las lenguas de allí, no era el tagalo, era otra, también ocurría lo mismo. O sea que hasta semánticamente las lenguas nos dicen que es un regalo el perdón que hacemos a aquel que nos ofende. O sea, estamos yendo más allá de lo que cabría en justicia retributiva, ¿no?, esperar. Y luego otra de las frases que solemos oír en ocasiones en los medios de comunicación es: perdono, pero no olvido, ¿no? Y en nuestra consulta, ¿sabes? Y en nuestro trabajar con las personas. Pues claro, es que además, si lo olvidas, ya no lo tienes que perdonar, ¿no? Yo tengo un compañero que dice: mira, yo no es que no sea rencoroso, ¿sabes? Es que se me olvidan las cosas. Y entonces, pues ya no es que perdone por mérito, sino que se me olvida. Pues no, o sea, no es olvidar. Tampoco es reconciliarse, porque el perdón es algo que tú ofreces. La reconciliación viene cuando esa persona a la que tú le has regalado, le has ofrecido esa respuesta amorosa en lugar de una respuesta negativa, lo acoge. Y tampoco es ni sufrir, ni negar, ni minimizar, ni tolerar, ni condonar, ni excusar, ni suprimir emociones. Entonces, reconocerán ustedes que perdonar, siendo un buen amortiguador, ¿no?, una estrategia que hemos dicho que puede ser muy eficaz, y teniendo tendencia a perdonar más unas personas que otras, no es fácil ni automático. No basta muchas veces con decir: venga, que te perdono. O sea, no es un momento así puntual, ¿no? Venga, que ya lo digo y ya está. Es más bien un proceso, ¿eh? Además, un proceso así como en montaña rusa, que tiene altos y bajos. Entonces ustedes, vamos, pues en el acompañamiento que hacen de los familiares o de las personas mayores, ¿no?, que están en este proceso de perdonar, pues no se exasperen, no tiren la toalla, no piensen que va mal el proceso porque haya idas y venidas, porque cuando uno parece que ya ha perdonado vuelve un poquillo para atrás. No, es que hay que como que mantenerse en el perdón. Y perdonando hacemos dos cosas. Una, nosotros nos encontramos mejor, más en calma, más en paz, con menos protagonismo de esos sentimientos negativos que tanto nos molestan tanto que no nos dejan dormir, que nos despiertan pronto por la mañana, que hacen que no queramos hablar con tal o cual persona, que no queremos casi ni que nos hablen de ellas. Y es que además se empatiza, ¿no?, que es otra de las cosas que ya ha salido en esta mesa, es que se vuelve a apreciar a la persona que nos ofendió en los casos más favorables, en los casos más favorables y no siempre. En los resúmenes que tienen ustedes en los CDs,
les he puesto los dos modelos que a mí me parecen como fundamentales, bueno, más ampliamente aceptados en este mundo del perdón, que son el de Enrich, las fases de Enrich y las distintas tareas de Worthington. Normalmente, fíjense que solemos pensar que esto del perdón pues es un tema de la religión, ¿no? Y estos son psicólogos. Son psicólogos, eso sí, los psicólogos que han trabajado el tema del perdón son todas personas que en primera persona ellos han sufrido alguna experiencia vital, traumática y por tanto necesitada de curar, de sanar y de perdonar, ¿no? Por a Worthington, por ejemplo, le mataron a su madre cuando él era un chico. Y entonces me encuentro, ¿no?, con muchos de los profesionales que luego se han dedicado, ¿no?, a pensar, a desarrollar no solo teorías sobre eso, sino también a tratar de proponer intervenciones que ellos, en primera persona, ¿no?, tuvieron que hacer este proceso de duelo, no esto de, venga, te perdono, no, que vean ustedes que ellos mismos han sentido que siendo difícil es algo que a ellos les ha ayudado en su vida a superar el trauma, superar la dificultad. Enrich habla de 4 fases: descubrimiento de las emociones, ya hemos dicho, no se trata de olvidarlos, sino de recordarlos; decisión de cambiar esas emociones que uno reconoce que tiene; trabajar por aceptar el dolor y recontextualizar, y luego ir profundizando, que es lo que nosotros llamaríamos ir empatizando, ¿no? A veces, después de todo lo anterior, surgen hasta bueno, pues que me pongo en el lugar de que me ha ofendido y le comprendo. A mí me gusta más el segundo modelo, que es el de Worthington. Él dice que lo primero, o sea, como los 5 pasos del perdón para los cuidadores de personas mayores, familiares, dependientes o para cualquier persona, lo primero es recordar el agravio. Hay que hacer memoria, pero claro, no una memoria que nos traumatice, ¿no? Y tampoco olvidar, ¿no?, mandarlo a eso al gran saco que tenemos de la evitación, que la evitación no solo es experiencial, sino también a veces es evitación de entrar en contacto con nuestros propios sentimientos negativos y los dolores que nos han generado los demás. O sea, eso de perdono, pero no olvido, o sea, que hay que recordar. Un segundo paso, según él, es el de empatizar con el agresor. Empatizar en el sentido de tomar la perspectiva del otro y de considerar los factores que puedan haber contribuido a las acciones del ofensor, del que te ha... Y eso sin condonar, sin decir que no pasó nada, ¿no?, sino también ir reconociendo, ¿no?, pues todos los fuertes sentimientos que esta ofensa le ha provocado. Él dice que también es un don, es un regalo, es una actitud y una conducta altruista que ofrecemos a la otra persona, no porque se lo merezca o no porque queramos conseguir nosotros así estar en paz, sino porque pensamos que eso es lo que debemos hacer, trascendiendo a lo mejor nuestras legítimas, ¿no?, aspiraciones de justicia, y trascendiendo a lo mejor no, seguro, ¿no?, esa ofensa que nos ha hecho pues resulta que, por lo que comentábamos antes, ¿no?, para no cambiar de ejemplo, que no ha estado presente en toda la enfermedad de nuestra madre, y luego al final, cuando llega el momento del fallecimiento, pues quiere decidir todas las cosas, o se mete en cuestiones de herencia. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Todos los líos que se originan en ese momento, perdón. Y como Worthington, ya digo, él en primera persona tuvo que atravesar, ¿no?, todo este proceso de perdón, dice, bueno, y solo después de eso, solo después de que uno reconoce sus sentimientos, se pone en el lugar del que le ha ofendido, se decide, ¿no?, a dar ese regalo del perdón, puede haber un compromiso que además no tiene solo que ser público, sino que tiene que ser de alguna manera público. No solo a nivel interno, sino que lo exteriorizas de una manera que te compromete aún más. Y dice, y la última tarea es mantenerse
él habla del modelo RAGE, ¿no? La H es el hold, mantenerte por lo que decíamos antes, o sea, porque no es nada fácil, tenemos avances y retrocesos, y hay como que perseverar en este proceso de perdonar. Ahí va. Vale. Entonces, vamos bien, y además hay que ser, consecuente con la primera fase. ¿Cómo lo hemos trabajado esto nosotros? Pues mire, nosotros en terapia de aceptación y compromiso, sobre todo trabajamos el perdón trabajando los valores, ¿no? Pues los cuidadores muchas veces tienen el valor del cuidado como si fuese una cesta de huevos, ¿no? Tuviesen todos los valores, y el valor del cuidado es un huevo grandísimo, muy lustroso, muy grande, y todos los demás valores de su vida pues son pequeñitos y están llenos de polvos o de telarañas. Pues nosotros tratamos de que traten de manifestar sus valores en un jardín representado por plantas, y buscamos a ver si está la planta de la espiritualidad, la planta de la trascendencia, la planta del perdón, y el perdón, podemos decir, ¿cómo podemos intuir, ¿no?, que es un perdón sano? ¿Cómo podemos acompañar en un proceso de perdón sano? Pues a nosotros nos parece que es un perdón sano cuando ilumina todo el conjunto de valores de su vida, cuando libera y se ejerce libremente, no es algo impuesto por los demás, y cuando ayuda a crecer, es decir, cuando nos dignifica como persona. También lo trabajamos a un nivel más psicoeducativo, ¿no? Pues con distintos pasos para cuidar, que son como una ampliación de esas 4 fases de Enrich o los 5 de Worthington. Les preguntamos a ellos mismos en qué pasos se ven, dónde están. Tratamos de practicarlo, ¿no?, en situaciones concretas, mediante el role-playing. Incluso vamos, como sabemos que es un proceso, a evaluarlo, ¿no?, a ver qué tal les ha ido, ¿no?, en ese proceso de perdonar a tal o cual persona. Así que después de todo lo dicho y de su atención, pues gracias y perdón. Pues perdóname por acortar tanto el tiempo. Muchas gracias, Javier. Algo tan profundo y con tanto contenido, ¿no? Tener que resumirlo en tan poquito tiempo. Bueno, pues vamos a continuar. Muy bien, pues vamos a dar paso a la tercera ponente, última de la mesa, y nos metemos en otro tema también apasionante y profundo, ¿no?, que es los duelos silenciados. Les presento a Vera Santos Martínez. Ella es psicóloga, es especialista del Instituto IPIR en Barcelona, que es un instituto dedicado a la psicoterapia integrativa relacional en pérdidas, duelos y traumas. Es además cofundadora de la Asociación Española de Psicogerontología, es psicogerontóloga, de la cual es vicepresidenta, pues ponente, apasionada de la atención central a la persona. Y sin más, tienes 20 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir un poquito de mi experiencia, aunque solo sea 20 minutos. Y espero que durante este ratito juntos podamos otorgar importancia a la visibilización del duelo en la vejez, ¿no? Yo para ello quería comenzar con una muy breve reflexión sobre el ser humano, que uno de mis antiguos profesores de la Universidad de Salamanca, el catedrático en sexualidad Félix López, compartía en las aulas de la universidad con sus alumnos, y que yo hoy quiero trasladar aquí, ¿no? Porque es muy importante, al menos, ¿no?, esta reflexión me ha dado una visión natural, humana y adaptativa del dolor emocional que
todos sentimos, ¿no?, cuando vivimos una pérdida importante. Entonces, en los seres humanos estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional y la vinculación afectiva con los demás. Es una preprogramación genética. La evolución de la especie humana ha ido confirmando y corroborando esta realidad a través de cambios corporales importantes, siendo uno de los más significativos la postura erecta, ¿no? Hemos pasado de ser cuadrúpedos, adaptados a la vida arbórea, a bípedos, ¿no? Nos hemos liberado los brazos, las manos, nos hemos hecho una especie de amplios horizontes muy, muy visuales, y esto nos ha permitido introducir una enorme variabilidad y una enorme riqueza en la manera de relacionarnos los unos con los otros. Porque con estos cambios corporales nos abrazamos, nos besamos, nos miramos, nos comunicamos y, en definitiva, nos queremos mejor. Porque el ser humano está especialmente dotado para amar y para ser amado. Y esta es la verdad de nuestra especie. Por eso, cuando perdemos a alguien importante, a alguien significativo en nuestras vidas, independientemente de la edad que tengamos, sentimos dolor. En esta foto aparezco yo con mi abuela. Es una foto que representa un poco lo que fue nuestra relación. Ella ya murió hace 1 año y medio y su ausencia me dejó un dolor, ¿no? Me dejó dolor. Y yo tuve que iniciar mi proceso de duelo. Pero estoy segura que si hubiese sido al revés y yo hubiese sido quien hubiese fallecido, estoy segura que ella también hubiese notado mi ausencia y también hubiese sentido un proceso de duelo y lo hubiera elaborado, ¿no? Porque el duelo es el precio que pagamos por amar. El duelo es universal en términos evolutivos y en términos transculturales. O sea, somos seres vinculares por naturaleza y esto no cambia a lo largo del ciclo vital. El transcurrir de nuestro tiempo cronológico o los cambios culturales pueden modular nuestra manera de expresar las emociones, también nuestra manera de manifestar el dolor e incluso nuestra capacidad de regularlo. Pero la capacidad de amar y la de sentir dolor tras una pérdida es inherente al ser humano y transversal a cualquier cultura y a cualquier edad. Y es esta nuestra verdadera naturaleza humana, ¿no? Y tenemos que tener esta visión amplia. Aparte, ¿no?, aunque el dolor es universal en todas las etapas evolutivas, cada etapa tiene también su particularidad y sus características propias, también desde el punto de vista de las pérdidas que se viven, ¿no? En la vejez es una etapa que se suelen vivenciar duelos secuenciales, muy seguidos en el tiempo, también duelos simultáneos por las pérdidas que comporta. También comporta ganancias, pero ahora nos vamos a centrar en las pérdidas, ¿no? Entonces está la pérdida de autonomía, la readaptación que la persona vive muchas veces, ¿no?, a nivel de hábitos, quehaceres, conductas de autocuidado, puede requerir de un proceso no exento de dolor emocional, porque perder autonomía en parte significa desvincularse de determinados roles y esto en cierta medida puede suponer decir adiós a una parte de nosotros mismos, ¿no? Y esta inversión, reestructuración de roles, cambios, puede llegar a que la persona mayor se sitúe en la tesitura o de ingresar en un centro residencial o de convivir con personas que a veces son ajenas a la familia nuclear para que le cubra sus necesidades y cuidados básicos. Y esto tiene un duelo, ¿no? Esto hay un dolor emocional asociado que muchas veces no se ve porque no está ligado a la muerte, ¿no? Pero hay un dolor emocional que si no se atiende se puede cronificar. Igual que la pérdida por enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es un ejemplo claro donde la edad constituye un serio factor de riesgo y donde el duelo anticipado cobra un especial protagonismo, ¿no? Que si no estamos ahí acompañando, visibilizando, dando valor a ese dolor, se puede también cronificar e interferir negativamente en el desarrollo de la enfermedad y en el bienestar subjetivo de quien recibe el diagnóstico y de su entorno más próximo. Y luego también estamos en una etapa donde la probabilidad de perder a un ser querido aumenta notablemente. Por ejemplo, ¿no?, la tasa de viudedad se incrementa de forma significativa. Y nuestros mayores de hoy, normalmente, ¿no?, han desarrollado vínculos de apego muy estables porque han estado con la misma pareja, muchos de ellos, durante años. Y la interdependencia aumenta en los cuidados, ¿no?, porque la pérdida de autonomía
posible por parte de un miembro de la pareja suele ser compensada, amortiguada, apaciguada por parte del otro miembro y viceversa, ¿no? Entonces la intimidad en los cuidados suele aumentar, el nivel de afectividad mutuo también, y esto hace que los ajustes posteriores al duelo sean mucho más dolorosos, ¿no? George Bonanno dice que entre un 40 y 70% de personas mayores que enviudan sufren un periodo posterior de meses marcado por tremenda pena y emociones intensas. Pero todas estas pérdidas recurrentes y concurrentes hace que el doliente mayor sienta de una manera más vívida, muchas veces, ¿no?, la finitud de la vida y la conciencia de la propia muerte, que para el acompañante puede ser una importantísima oportunidad de acompañar para favorecer la integración de los recuerdos dolorosos y que se pueda elaborar un buen duelo y que la capacidad de amar vuelva a elevarse, ¿no? Pero muchas veces no, ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que no estamos autorizando mucho de este dolor emocional que hay aquí. Entonces, lo importante es que visibilicemos, legitimemos, autoricemos el dolor emocional de nuestros mayores, no solo por parte de la sociedad en general, sino y sobre todo los profesionales que acompañamos en la pérdida en particular, porque si no estaríamos contribuyendo a que el doliente mayor viva su dolor en un contexto de aislamiento, donde la soledad emocional, social y afectiva esté constituyendo un sufrimiento añadido de alta significación, complicando mucho los procesos de duelo. Y el caso de María es un ejemplo representativo de ello. María era una mujer de 93 años, a la que conocí en un centro residencial de Salamanca, donde yo hice las prácticas en quinto de carrera. Estoy hablando ya de hace unos años. Y hoy siento, ¿no?, todavía recuerdo nítidamente la imagen que tenía con ella, en la que la acompañaba en aquella etapa y que ella compartía conmigo cómo se sentía. Y ahí fui cuando me di cuenta de la importancia de acompañar en el dolor, ¿no? Porque recuerdo que me dijo: esto no es mi casa, menos mal que está Luis, menos mal que está él, porque dejar el pueblo cuesta. Mi casa, sobre todo mi casa. María estaba en duelo, sentía dolor por la pérdida de su hogar y por todo lo que representaba esto en su vida. Sin embargo, en la residencia se decía, bueno, es normal, es ley de vida, a los 93 años, ¿qué esperas? Y claro, María vivió su dolor desautorizadamente y en silencio. Pero además, a los 6 meses de estar en la residencia, fallece Luis, su marido. Y yo cuando la vi por primera vez siendo viuda, la vi con trabajadoras que la acompañaban de la residencia, ¿no?, que le decían: piensa que ya no sufrirá, ya sois muy mayores, has tenido mucha suerte de poder vivir con Luis todos estos años. Este dolor parece que sí se veía, pero se silenciaba y se minimizaba con estas frases que a muchas personas les puede ayudar. Claro que sí, pero a otras muchas, como el caso de María, no solo no le ayudaba, sino que le generaba un dolor añadido, porque no sentía autorizada su duelo, ¿no? Ella decía, es que no solo se ha muerto Luis, de 93 años, se ha muerto el de 80, el de 70, el de 60, el de 50. Yo me tengo que reencontrar con todos esos Luises, ¿no? Porque somos relacionales toda la vida somos vinculares. Entonces muchas veces preguntamos la edad de quien fallece. ¿Por qué preguntamos por la edad? ¿Qué ocurre? ¿Que el que tenga más o menos edad justifica el que sintamos más o menos dolor? No, esto es el ciclo de la vida, ¿no? Somos relacionales toda la vida y nuestras lágrimas, independientemente de la edad que tengamos, hablan de un amor que sigue vivo y de una pena que no quiere olvido en cualquier edad. Entonces, si infravaloramos el dolor de nuestros mayores, estamos subestimando su capacidad de amar. Y lo que María quería era que antes de decir adiós a Luis, María necesitaba decirle hola. Hola a sus recuerdos, a extraer los frutos de la relación con Luis, a estar ahí. Ella misma lo decía, ahora me vienen recuerdos también de cuando nos moceábamos, de cuando fuimos padres, abuelos. No solo se ha muerto mi compañero de residencia, se ha muerto mi compañero de vida.
Entonces, ¿por qué estas frases de minimizar el dolor? ¿Es una necesidad de quien la acompaña, que no tolera el dolor emocional de la persona que está ahí? Esta es una pregunta, ¿no?, a reflexionar. Porque ella decía, lo de Luis lo llevo mal, pero lo que peor llevo es no poder hablar de él. Porque muchas veces la pérdida secundaria se convierte en la principal. La pérdida secundaria, que es la falta de disponibilidad por parte de las personas que le rodean, a veces se convierte en una pérdida aún mayor que la propia pérdida principal, ¿no? Entonces, se están desarrollando muchos duelos complicados y la alta prevalencia de duelo complicado en este colectivo nos está alertando de la urgencia en introducir un modelo de acompañamiento donde el duelo en la vejez sea reconocido social y públicamente. Yo presento el modelo integrativo relacional de Alba Pallás, que es con el que me he formado y con el que acompaño, ¿no?, que ofrece un marco de acompañamiento donde la persona en duelo se siente validada en su experiencia de pérdida, no juzgada independientemente de la fuente que genera el dolor. Porque es un modelo que prioriza, antes de abordar cualquier tarea de duelo, la relación entre doliente y acompañante, porque consideramos que la seguridad relacional es fundamental, porque desde esta seguridad, además de cubrir las necesidades relacionales que nos transfieren las personas mayores en duelo, ¿no?, es reparadora en sí misma y permite a la persona mayor emitir su discurso, su narrativa, sin filtros y con confianza, porque no va a estar juzgada, no se va a sentir juzgada, ¿no? Y a quien acompaña también nos permite tener un mapa donde está la persona en duelo para luego poder acompañar mejor y en determinados casos hacer un buen trabajo terapéutico. Pero para ello, para construir esta base tan importante, tenemos que saber e identificar las necesidades relacionales que nos transfiere el doliente mayor. Yo voy a presentar muy brevemente la clasificación que Alba Pallás ha hecho sobre las necesidades relacionales que más nos transfieren las personas mayores y que se inspiró en el trabajo original de Richard Erskine, una figura de renombre a nivel mundial en el ámbito de la psicoterapia integrativa. Una es la necesidad de ser escuchados y creídos en su historia de pérdida. Cuando abrí la habitación y estaba María, ¿no?, ahí me decía, ya he comido, no tengo sueño, me he tomado la medicación. Y yo no había entrado ni siquiera en su habitación. Y me pregunté, ¿tiene como esta respuesta automatizada? Y era porque solo se le preguntaba esto. Claro, normal que tuviera esto automatizado, ¿no? Es que nosotros, claro que estas son cuestiones importantes, por supuesto que sí, pero para cubrir la necesidad relacional de escucha debemos focalizar la atención en ellos y no en nosotros, en ellos. Y a veces con un sencillo te escucho y estar en atención plena durante el desarrollo de la narrativa es suficiente, ¿no?, para cubrir esta necesidad relacional esencial, concretamente. También está la necesidad de ser validadas en su historia de pérdidas, de tener un valor y un reconocimiento. Recuerdo que María dijo en una ocasión, ¿no?, tengo tanta pena por la muerte de Luis, han sido tantos años juntos, y yo fui la primera vez que me paré y pude sentir lo dura que estaba siendo la situación de María. Era la primera vez que me había parado y me llegó de verdad. Entonces, como si a nivel intelectual lo supiera, pero a nivel emocional también, como que hubo una concordancia. Lo sentí y desde este sentir pude hacer una validación, validar su experiencia empleando un tono fenomenológico que era el que ella realmente necesitaba para saber, están conmigo, porque somos relacionales y la pérdida de la relación debe sanarse en el contacto que proporciona la relación con los otros. Sin ese otro, sanar el duelo no es posible, ¿no? Entonces sentí, y en ese momento dije, wow, qué duro, ¿no, María? Qué difícil debe ser separarte de alguien con quien has compartido tanto, con quien has compartido tantos años. Y callé. Y este silencio, ¿no?, con todo esto aquí, hizo que María llorara por fin su pérdida y pudo desahogarse y pudimos hacer un buen trabajo y un buen acompañamiento, ¿no?
Y luego está la necesidad de expresión, de amor y afecto, la gratitud, que es natural porque hemos construido una relación segura, auténtica y genuina, porque nos permitimos sentir también, no solo entender, ¿no? Estamos en esto. Entonces, son necesidades que son tan naturales y que las acogemos incondicionalmente. Y luego estas son otras necesidades relacionales que a mí en concreto María no me transfirió, pero que es importante tenerlas en cuenta porque suelen ser transferidas muy a menudo, como por ejemplo la necesidad de autodefinición, que es la necesidad de sentir que mi experiencia del duelo la vivo como yo quiero y necesito, o bien expresando el dolor o no expresándolo. Y yo estoy ahí, ¿no?, con la persona. O también la necesidad de sentir que su experiencia de duelo impacta en el otro. También es una necesidad relacional que nos transfieren, ¿no? Y otra necesidad relacional muy común es que el otro, el acompañante, toma la iniciativa porque la persona en duelo muchas veces se ha desmoronado tanto su mundo interno que tiene poca disponibilidad para iniciar contacto y espera que el otro sea quien tome la iniciativa en la relación de acompañamiento. Y por último, y esta también me la he encontrado mucho, ¿no?, acompañando, la necesidad de reciprocidad, que es la necesidad de sentir que el acompañante también es un ser humano en desarrollo, que también ha vivido pérdidas y que también está viviendo pérdidas. Y hay personas que necesitan sentir esto y al estar en una relación auténtica, pues ¿por qué no revelar determinado contenido con criterio, ¿no? Siempre y cuando sea su necesidad relacional, porque yo estoy para ella o para él. Por tanto, no, y termino, los profesionales que acompañamos en la pérdida, bueno, y todos en general, ¿no?, debemos ser conscientes de que hay un dolor que destruye y un dolor que nos hace crecer. Y es muy importante diferenciarlos. El dolor que nos destruye es el dolor que se silencia, el dolor que no se elabora y por tanto no se integra y se queda enquistado en forma de sufrimiento innecesario. Y el dolor que te hace crecer es el dolor que se elabora, el que se integra, el que no se silencia y el que te permite expandir en determinados momentos conciencia. Y este es el reto del acompañante, favorecer a que la persona en duelo expanda su conciencia y con ello llegará también que la capacidad de empatizar, de conectarse otra vez con el mundo, con la vida, la alegría, la pasión, puedan volver, ¿no? Y lo más importante de todo es que la integridad del duelo no tiene edad y siempre estamos a tiempo de hacerlo. Porque el duelo no es un trastorno, una enfermedad o una muestra de debilidad. Es una necesidad espiritual, emocional y física. Es el precio que pagamos por amar. Y la única cura que existe para el duelo es vivir el duelo y nosotros añadimos que no importa la edad. Muchísimas gracias.